Hola y bienvenido a la presentación de mi proyecto final del curso de Pensamiento Pedagógico. El día de hoy haré haré una breve síntesis y también explicaré todo lo que hemos aprendido durante las últimas 3 unidades de este curso, las cuales se dividen en las distintas escuelas y pensadores que han influido a lo largo de la educación en México. Y pues antes de empezar, me gustaría recalcar que al inicio del curso aprendimos sobre un concepto bastante importante y que nos ha ayudado a abrir nuestra mente para comprender los ideales de estos pensadores y estas escuelas, lo que es la ontología, la cual nos permite reflexionar acerca de la esencia y la razón de ser de la educación en la naturaleza del humano y cómo esta permite formar agentes de cambio más allá de una simple transmisión de conocimientos. Por lo tanto, en la unidad 1, que se encuentra aquí, llamada Pensamiento Pedagógico de clásico al ilustrado y positivista, analizamos cómo se educaba en las épocas antiguas, por ejemplo en la antigua Grecia, que está por aquí, donde surgieron grandes filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles, los cuales tuvieron una influencia bastante significativa en la filosofía de la educación, cada uno con su propio enfoque y sus propias contribuciones. Por ejemplo, en la antigua Grecia, de forma general, existieron dos enfoques que dependía del lugar de donde provinieran las personas. Por ejemplo, en Atenas se enfocaban más en el desarrollo de ciudadanos cultos y participativos, capaces de pensar y pues sí, de comprender su entorno, de poder autoconocerse para llevar una vida virtuosa y sabia. Y bueno, en Esparta se formaban militares donde fueran disciplinados y mostraran lealtad al Estado, así como una fuerza física. En esta surgieron 3 grandes filósofos, como ya había mencionado, y pues han influido bastante en la educación que conocemos hoy en día. Bueno, por un lado tenemos a Sócrates, quien fue el creador del método mayéutico. Aquí está, por este lado. Bueno, este método consistía en que el profesor cuestionara a sus principios, a sus alumnos, sobre temas que no tenían una respuesta o una explicación tangible. Sócrates creía que el conocimiento existe dentro de uno mismo, dentro de cada persona, y que lo único que se debía hacer era exponer ese conocimiento a través de preguntas. El pensamiento y la respuesta a esa razón, a estas preguntas, eran la razón de ser para los individuos. Es decir, que mientras más se autoconocían, mientras más respondían a estas preguntas que no tenían una respuesta tangible para ellos, se volvían más sabios. Por otra parte tenemos a Platón, discípulo de Sócrates, y él fundó la primera academia de Atenas, que fue la primera institución superior en el mundo occidental. Él se centraba más en lo espiritual y en el alma del individuo. Este enfatizaba la distinción entre el bien y el mal. Y finalmente tenemos a Aristóteles, que fue alumno de Platón. Él promovió el enfoque empírico y práctico de la educación. Aristóteles creía que la educación tenía que ser integral y que desarrollara tanto el intelecto como el carácter moral del ser humano, haciendo hincapié en la virtud de la sabiduría práctica. También distinguió entre diferentes tipos de conocimiento. El primero es el teórico, el segundo el práctico y el tercero el productivo, y defendía una educación que abarcaba todos estos aspectos y que integrara el pensamiento abstracto con la experiencia concreta. En otras palabras, Aristóteles se enfocaba más en no solamente el saber y el creer, sino más allá de eso, sino en ahora sí poder comprobar esas teorías que ellos mismos se planteaban por medio de, tal vez no en ese entonces llamado ciencia, pero sí buscaban como métodos o elementos que les permitieran refutar que eso era real. Aristóteles unió, para mí, desde mi perspectiva y lo que yo entendí, es que unió estos dos grandes filósofos para decir, esto es lo que yo creo, pero él agregó como su toque, ¿no? De decir, esto es lo que yo creo, pero lo puedo comprobar de esta forma. Pasamos con la Edad Media, donde la educación de forma general estaba influenciada por la Iglesia y la escolástica. Bueno, buscaba la unión entre la razón y la fe. En términos generales, se buscaba enseñar la teología, el latín y las artes liberales. Los contenidos se dividieron en 2 áreas, que es el trivium, que incluye la gramática, la lógica y la retórica, y el quadrivium, que incluye la aritmética, la geometría, la música y la astronomía.
Bueno, el estudiante modelo, o lo que se buscaba formar, era que sirviera a la iglesia y al Estado, que memorizara los textos sagrados, como la Biblia, y que, bueno, la educación se centrara en los monasterios y las catedrales. Y bueno, existieron diversas escuelas a lo largo de la Edad Media, que esta se dividió en dos etapas, que es la Edad Media Alta y la Edad Media Baja, en las que destacaban tres escuelas, que la primera es la Palatina, la segunda es la Claustro o Escuela Urbana, y la tercera que es la Escuela Catedralicia. Además, había más instituciones que, por ejemplo, la Escuela Gramatical, que buscaba integrar todo esto de memorizar los escritos sagrados y también poder esparcir estos conocimientos a personas que no tenían el derecho a recibir educación, que eran los esclavos, por ejemplo. Aquí se buscaba aprovecharse, por así decirlo. Sí, como se buscaba aprovecharse de aquellos esclavos y aquellas personas sin recursos y que no tenían el derecho a una educación para poder adoctrinarlos de acuerdo a lo que las jerarquías más altas, que son los nobles o los reyes, creían que era lo mejor para educarlos. Así obtenían, de esta forma de educar en la Grecia antigua, pues podían controlar mejor y tener más poder sobre las jerarquías más bajas. Este tipo de educación ya no es común en la actualidad, porque, por ejemplo, si recordamos en el artículo número 3 de la Constitución mexicana, nos dice que la educación en nuestro país ya no está ligada a la iglesia, es decir, que es laica. Sin embargo, aún queda como una ligera idea sobre esto de las escuelas, porque en sí las escuelas funcionan como una organización que adoctrina a una sociedad. Entonces, a pesar de que ya nos guiamos por otros tipos de conocimientos, todavía se sigue buscando el adoctrinamiento de nosotros como sociedad. Y bueno, finalmente tenemos la Ilustración, en donde surgieron bastantes pensadores que propusieron diferentes formas a los métodos religiosos de la Edad Media. Y aquí se promueve bastante la razón y la ciencia como medios de progreso para la humanidad. Introdujeron a la educación como algo universal y accesible, lo cual no era, en contraste con en la época media o en la antigua Grecia, no era posible, porque no eran privilegiados para ello. Sin embargo, en la Ilustración se buscaba que todos aprendieran sin importar de dónde provenían. Bueno, tenemos a Rousseau, que está por aquí. Y bueno, él se enfocaba en el aprendizaje natural y experiencial. También tenemos a Kant. Está acá. Tenemos a Kant, que él buscaba como la formación del carácter moral, del juicio propio. Ambos fomentaban el pensamiento crítico y la autonomía, ampliando el currículum. Todos estos autores permitieron ampliar el currículum para la enseñanza de las ciencias naturales, las humanidades y las artes. Y en conclusión, en esta unidad pudimos analizar los distintos principios de la escuela y cómo se educaba en épocas pasadas, por ejemplo en la antigua Grecia. Exploramos, por ejemplo, desde la perspectiva general y el uso del pensamiento y la razón, para poder cuestionarnos quiénes somos y cuál es la razón de nuestra existencia y la razón de la existencia del mundo en nosotros. Subimos un poco hacia la Ilustración, donde ya no se incluye la religión como una base absoluta, una realidad absoluta, sino que ya se busca más el uso del criterio propio, la autorreflexión, el autoconocimiento y también cómo influye en nuestras vidas la educación mediante el uso de las ciencias sociales o las exactas. Sin embargo, me hace cuestionarme de si es necesario basarnos completamente en todas estas ideas de la unidad 1 como una verdad absoluta o como un modelo para todos, universal, porque pues algunas ideas de lo que se busca formar en los alumnos no concuerdan con nuestro contexto en sí. Aunque actualmente, por ejemplo, en la nueva escuela mexicana ya se usan algunas ideas, no todas, y ya se incluyen más como, por ejemplo, de la unidad 2 o de la unidad 3, que ya son más como en nuestro contexto real, ya no es del europeo, sino ya del latinoamericano. En la unidad 2 analizamos los diversos textos del libro de Pedagogías Insumisas, en la cual se abordan distintos escritos sobre cómo Latinoamérica ha cambiado la perspectiva de la educación basándose en pensadores latinoamericanos y cómo se ha alejado de esas doctrinas europeas que he mencionado antes en la unidad 1. Estas pedagogías han permitido la rebelión de los latinoamericanos contra la colonización
del pasado y que aún así sigue influyendo en nuestro modo de vida y en nuestras ideologías en la actualidad. De manera general, las pedagogías latinoamericanas se enfocan en las realidades sociales y culturales de la región, ya que no enfrentamos los mismos problemas sociales aquí en México o en Argentina como son los problemas en Inglaterra, de acuerdo a la cultura de cada país. Asimismo, se caracteriza por buscar la transformación y la liberación social, integrando los saberes ancestrales con los conocimientos contemporáneos de acuerdo a cómo va cambiando la sociedad. Estas pedagogías enfatizan la cultura y la identidad como centro del conocimiento y su propósito es luchar contra las desigualdades sociales y económicas. Estas pedagogías latinoamericanas se centran en la participación comunitaria, la inclusión y la equidad. Buscan empoderar a las comunidades, a los pueblos, y en general estas pedagogías han sido influenciadas por figuras como Paulo Freire, quien se centra en el diálogo, la reflexión crítica y a lo que llama la pedagogía del oprimido. Freire propone formar personas capaces de cambiar sus comunidades por ellos mismos, pero desde la perspectiva de aceptar sus raíces y reconocer que hay que desconectarse de esas ideas opresoras del colonialismo de Europa. Bueno, dejando esto de lado, uno de los temas, como había mencionado, que más me llamó la atención es el de memoria y proyección, el mapeo cultural participativo como una herramienta de empoderamiento de las comunidades indígenas. Para generalizar, el mapeo participativo comunitario registra de forma gráfica y participativa aquellos elementos importantes para una sociedad, ya sea elementos políticos, elementos culturales y elementos sociales. Por ejemplo, con el mapeo participativo nos permite juntar estos elementos que identifican a una comunidad y también permiten como la unión de esa comunidad para poder identificar quiénes son, de dónde provienen y poder aceptar esas raíces de dónde provienen. Asimismo, su propósito pues es esto de comprender los cambios que se han experimentado a lo largo de la historia, tanto en el territorio, la política y la cultura. Esos son los elementos principales en el mapeo cultural. Pero en relación con sus ancestros, la relación de sus ancestros con la realidad actual que viven. El mapeo cultural busca empoderar a las comunidades más vulnerables para que conozcan su origen y se sientan capaces de defenderse a ellos mismos contra los opresores más poderosos que buscan minimizar estas comunidades, sus valores o sus culturas. El mapeo puede parecer algo sencillo, pero llega a ser muy significativo para cientos de personas que buscan como defender lo que ellos son y no alejarse de su esencia, de lo que los identifica como pueblo o como comunidad. Ya de las ideas eurocentristas, pues defender lo que son latinoamericanos y que pues en Latinoamérica existe una diversidad de personas y el mapeo cultural busca esa interculturalidad, la interacción entre diversas culturas. Un ejemplo del mapeo cultural es de la comunidad mapuche, que se localiza en Argentina. Y de forma general, los argentinos tienen una historia bastante trágica, más en específico los mapuches, que han sufrido diversas invasiones de sus mismos ciudadanos en Argentina. Y pues el mapeo cultural siento que es una forma bastante tranquila de poder defenderse a sí mismos, porque no es necesaria una guerra para decir esto es lo que nos pertenece, ¿no? Sino que el mapeo cultural le va a permitir al pueblo mapuche decir que los respeten, que ellos tienen pruebas y que pertenecen. Al defender lo que somos implica primero descubrir quiénes somos, de dónde venimos y cuál es nuestra razón de existir en este mundo, para poder sentirnos orgullosos y capaces de defender lo que hemos construido a lo largo de nuestras vidas, tanto de manera individual como de manera colectiva. El conocer la historia de México y de otros países latinos pues me ha abierto la mente, me ha introducido nuevas ideas para darme cuenta de que las ideas de la antigua Grecia, de la Edad Media, pues siempre han buscado oprimir a aquellos que no tienen los recursos para defenderse. En conclusión, conocer sobre estos temas es muy interesante e incluso me da la sensación como de incluso empoderarme a mí misma, porque, por ejemplo, en el mapeo cultural, pues
va más allá, ¿no?, del empoderamiento latinoamericano, es el alejarse como de esas ideas. Por ejemplo, en la sociedad se busca siempre, las latinas siempre veo que buscan ese concepto de belleza perfecta, de ser delgada, ser de piel blanca, tener los ojos güeros, y si no eres así, no eres nadie. Siento que ese es un ejemplo bastante común en esto de las ideologías eurocentristas. Y es algo muy superficial, ¿no? Porque hay más temas más profundos sobre cómo ha influido Europa en nuestra vida cotidiana. Así que nuestra historia cuenta que fuimos invadidos por europeos, por franceses. Sin embargo, a pesar de esa influencia, no ha dejado como... Hemos formado una sociedad en conjunto de los europeos con, por ejemplo, aquí en México, con los mayas, por ejemplo. Estamos orgullosos tanto de las ideologías europeas como de las ideologías prehispánicas. Los latinoamericanos no buscan adoctrinar a la sociedad, sino más bien despertarla de ese sueño europeo, de ese sueño americano. Y hay que quedarnos con lo bueno, por ejemplo, aquí en México, de las fechas importantes como el Día de Muertos. Esa fecha a mí me gusta mucho, aunque introducida aquí en la época, pero creo que el propósito de esa tradición es el sentimiento que te causa cada 2 de noviembre, el esperar a tus familiares difuntos para que vengan a visitarte. Me quedaría con eso. Yo diría, esto es lo que me identifica como mexicana, por ejemplo, como latinoamericana. Me gustaría más, acepto mi historia no solo personal, sino como ciudadana de aquí en México, como la historia de la independencia o de la revolución. Acepto esos acontecimientos que, aunque fueron trágicos, dejaron bastantes consecuencias en el país y que aún siguen influyendo en la actualidad. Pero eso me identifica como mexicana. Así. Me gustó mucho esta unidad, la verdad, porque me abrió otras perspectivas de cómo es que viven su realidad otros países como Argentina, Colombia, Brasil, y que cada uno enfrenta problemas similares aquí, como aquí en México. Algo que nos identifica como latinoamericanos porque nos hace unirnos, nos hace sentirnos pertenecientes, porque tenemos el mismo problema, ¿no?, que fue la colonización. Y todo eso nos dejó pues represalias que hoy en día siguen afectándonos. Estos pensadores que, como Paulo Freire, han buscado enfrentarse a esas consecuencias que han dejado y poder despegarse de ellas para construir nuestra propia identidad como comunidad grande de Latinoamérica. En la unidad 3, llamada Tendencias actuales del pensamiento pedagógico contemporáneo, esta fue la unidad más corta. Sin embargo, creo que recoge los elementos principales de todo lo que hemos aprendido a lo largo de la carrera. Por ejemplo, ahora sí, mencionando tendencias actuales del pensamiento, están enfocadas a la educación, a personalizar el aprendizaje, a integrar la tecnología educativa y a fomentar habilidades socioemocionales. Estos temas ya son más actuales, ya no van tanto a problemas sociales o políticos o a los fundamentos más antiguos de la educación, sino que ya es como todo esto unido en cómo se refleja en las pedagogías actuales. Porque ya aquí hay una gran diferencia de, por ejemplo, cómo se enseña en el siglo XXI a cómo se enseñaba en la antigua Grecia. Algo que me llamó bastante la atención fue como estas pedagogías principales, que actualmente son tendencia en el siglo XXI. Se fortaleció bastante eso de la pedagogía en pandemia, porque ya no dejaba a los maestros como tener interacción directa con los alumnos. Y dificultó bastante como este proceso de enseñanza-aprendizaje porque fue un proceso nuevo tanto para alumnos como para maestros. También tenemos la pedagogía crítica, por ejemplo, en la que se busca desarrollar este pensamiento crítico y autónomo. Por ejemplo, esto relacionado a algo parecido como a Sócrates, por ejemplo. No es igual, pero ya hay como... Esta es la base y esto es lo que actualmente se busca formar, ¿no? Sócrates buscaba el uso del pensamiento crítico para poder identificar lo que sabemos y lo que creemos.
Pero la pedagogía crítica ya no solamente va solamente en el saber y creer, sino en el usar nuestra propia persona para construir nuestro propio conocimiento. También tenemos la escuela nueva. Esta es más descentralizada de, por ejemplo, la Edad Media, que en la que el maestro era el centro de la educación. Aquí no, en la escuela nueva el alumno es el centro de la educación porque es el que necesita aprender. Ya no solamente es en memorizar los textos bíblicos, ya no. Ya aquí en la escuela nueva los conocimientos están personalizados. Los conocimientos se basan en lo que necesita el alumno, las características del alumno. El maestro ya no necesita estar al frente del grupo para que los alumnos conozcan, ahora sí que aprendan los contenidos, sino que los maestros acompañan a los alumnos en su conocimiento, en construirlo. También tenemos la pedagogía feminista, la cual, ahora sí que el nombre lo dice, busca que las mujeres formen o eduquen a las generaciones, ya sea de hombres o mujeres, para que sepan el valor de las mujeres. También tenemos la pedagogía de la ternura, la cual es bastante interesante porque influye bastante, por ejemplo, en preescolar o kinder, es donde más se ve este tipo de pedagogías, porque influye mucho el contacto físico y el amor, algo que no se puede hacer en educación secundaria. Estas son las 5 pedagogías principales de las tendencias actuales y pues enfatizan la importancia del aprendizaje activo y colaborativo en general, así como la necesidad de desarrollar competencias críticas y creativas para que los estudiantes estén preparados para la vida y contribuyan como ciudadanos en su propio contexto, como agentes de cambio. Considero que todo esto engloba bastante como todo lo que he explicado de las pedagogías latinoamericanas o las pedagogías clásicas. Se toman ideas bastante básicas como el pensamiento crítico de aquí y también por ejemplo, las pedagogías latinoamericanas que buscan el crear ciudadanos críticos y colaborativos en su propia comunidad. La pedagogía en la que más me he centrado es en la pedagogía intercultural. Esta pedagogía intercultural no la mencioné acá porque quería centrarme en esta. Surgió en la segunda mitad del siglo XX y se debió a la diversidad de personas que han llegado a vivir a lugares bastante globalizados como Estados Unidos o Canadá o otros países europeos. Algunos de los principales exponentes son James A. Blanks, Geneva Gay, Kristen Slater y Sonia Nieto. Cada uno ha dado su granito de arena como en este tipo de pedagogía, porque esta pedagogía promueve el respeto y la comprensión mutua, elimina los problemas sociales como el racismo y la discriminación, que anteriormente estuve mencionando en la unidad 2 de las pedagogías latinoamericanas. Busca preparar estudiantes para una sociedad multicultural y fortalecer la identidad y la apropiación cultural. ¿Cuáles son sus principales fundamentos? El reconocimiento y valorización de la diversidad. Todos los ciudadanos deben de estar en un solo lugar y ser capaces de socializar, de integrarse los unos a los otros con respeto. También la igualdad de oportunidades, es decir que se busca como minimizar estos problemas de acá, de la antigua Grecia, de minimizar a los esclavos, por así decirlo. Y también en Latinoamérica el minimizar esos problemas sociales que han generado bastantes prejuicios entre los mismos latinoamericanos. También se busca que sea un currículo inclusivo, es decir que vaya más allá de solamente matemáticas y español, sino que también se tomen en cuenta artes, música, la educación socioemocional. Asimismo, el desarrollo de competencias interculturales, es decir, que los alumnos sean capaces de aceptar y poder convivir con otros que no son de su misma cultura. Asimismo, la reflexión y pensamiento crítico. Es como el principal objetivo de las pedagogías actuales, tanto pedagogías actuales como latinoamericanas como clásicas. Me di cuenta que es la idea central de la educación en general, no solamente de diversas épocas,
sino que en la actualidad se busca esto, el pensar, el saber reflexionar sobre qué es lo que sabes y qué es lo que quieres saber. Y como conclusión a la unidad 3 y de manera general de todos los temas que presenté aquí, realmente este curso ha sido bastante interesante para mí. He aprendido muchísimo sobre toda esta historia de la educación, de cómo surgieron los primeros pensadores pedagógicos, los primeros pensadores educativos, así como cómo ha evolucionado a través de los años. Sin embargo, me doy cuenta como que muchas de estas ideas están muy unidas entre sí. Por ejemplo, las ideas de Sócrates, Platón y Aristóteles aún siguen vigentes en la actualidad para los fundamentos pedagógicos en las tendencias actuales, por ejemplo. Sin embargo, veo que ya hay bastante influencia de las pedagogías latinoamericanas. No solamente apegarse a seres críticos y reflexivos, sino que vayan más allá, ¿no? De seres o ciudadanos que se preocupen por su comunidad, por su contexto, y que también acepten lo que ellos son. Hay mucho que enseñarles a los niños, porque es bastante extenso como todo lo que uno puede enseñar como maestro a los alumnos, porque no es solamente esto de conocer yo como maestra, sino el poder adoptar estas ideas y ser capaz de transmitirlas a mis alumnos. Para finalizar, en la unidad 3, las pedagogías actuales pues realmente se apegan bastante a los principios, por ejemplo, de Aristóteles o de la Ilustración. Todo esto ha influido bastante en la educación actual. Me gusta bastante la pedagogía intercultural porque siempre he abogado por, ahora sí que, la idea de que todos somos iguales, no importa nuestro origen, nuestro color de piel, nuestro color de ojos, nuestras creencias, todos somos iguales y merecemos el mismo respeto. Entonces, siento que es un tema principal en el que me gustaría enfocarme en mi práctica docente, porque los alumnos de hoy en día ya están globalizados por tanta tecnología, redes sociales y eso. Sin embargo, necesitan una guía como para entender que hay muchas personas en este mundo que todas son diferentes y que ellos, a pesar de tanta información que obtengan de las redes sociales, pueden decir, hay toda esta información y me gustaría como adoptar esas ideas o aceptar que hay muchas personas diferentes a mí. Y bueno, finalmente, pues muchas gracias por la atención. Espero que haya quedado claro. Y hasta la próxima.